Bienvenidos a una nueva edición aquí de Revolución en Valores. Contentos, felices, recién aterrizados, bajados de Cancún. Estuvimos con magistrados nacionales acompañándolos en el Congreso Iberoamericano allí en esta ciudad tan preciosa de nuestro país hermano México. Y hoy queremos seguir compartiendo con ustedes noticias de actualidad vinculadas a un valor fundamental, troncal para Revolución en Valores. Justicia, nada más y nada menos, porque sin justicia no hay orden posible. En esta etapa de reordenamiento de nuestra Argentina, consideramos que el rol de la justicia juega un papel fundamental. Por eso hemos invitado a un querido amigo, a un juez de la Justicia Civil y Comercial Federal, una persona de oficio que conoce del hacia adentro de la justicia que todos queremos, que hemos vivido y la que nos merecemos. Nos va a explicar acerca de su rol también en la Federación Iberoamericana de Magistrados, más precisamente la FLAM. En el próximo bloque, el doctor Alejandro Nobili va a estar comentándonos un poco acerca de qué nos depara, qué vamos a tener los argentinos en esta próxima etapa de nuestra querida Argentina con la justicia nacional. Gracias. Bienvenidos aquí a Revolución en Valores. Como le decíamos en el inicio, tengo el agrado, el placer de tener un momento para compartir con todos ustedes hablando del valor justicia, este valor troncal que permite el orden al país que queremos, a esta nueva Argentina. Para ello hemos invitado, luego de varias conversaciones telefónicas, porque tiene una agenda muy abultada. Él es secretario general, además de ser juez civil y comercial federal de la Nación, secretario general de la FLAM, de la Federación Latinoamericana de Magistrados. Tengo el placer de presentar al doctor Alejandro Nobili. ¿Cómo le va, Doc? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, audiencia? Hola. Qué anda? placer encontrarnos Gracias. acá, Alejandro. Y bueno, sos un estudioso, una persona de oficio, le compartimos a la gente y nos parece necesario tener estos encuentros que llamamos justicia con alma, ¿verdad? En una etapa de reordenamiento de la Argentina, entendemos que el rol de la justicia es fundamental y decidimos en Revolución en Valores dar a conocer, darle más visibilidad al día a día, al trabajo, al puertas hacia adentro y también saber lo que pasa con nuestros países hermanos, ¿verdad? En tu rol, como decíamos recientemente, sos secretario general de la FLAM hace muchos años, ahora nos precisarás cuánto a la audiencia, y justamente estos cambios, por un lado de la pandemia, que la vivimos todos, trajeron cambios en todos los órganos de poder y en la forma de impartir justicia, ¿verdad? Obviamente el rol de la tecnología, el acompañamiento, si se quiere, la tecnología también juega un rol fundamental en esto y saber en este punto, desde tu rol de secretario general de la FLAM, ¿qué valores notás que los jueces deben mantener a nivel mancomunado distintos países hermanos y cuáles estamos precisando enfatizar en este nuevo modelo, si se quiere, de justicia de la mano con la tecnología, ¿verdad? Una justicia más cercana al individuo. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, hay una revolución en valores, hay una revolución en toda la sociedad que impacta en el trabajo de los jueces. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, una realidad latinoamericana, porque la FLAM es una federación que reúne a las asociaciones de magistrados de 19 países de América Latina. Ajá. Y ahí se van presentando realidades que no solamente nuestra justicia está en cambio, sino que podríamos decir que cada una de las justicias está en cambio, pero hay un denominador común, que es esta gran revolución acerca de cómo impacta la tecnología, cómo impactó la pandemia, cómo nos obligó a nosotros a actuar de otra forma,
¿Y qué hacemos con todo eso? Porque es cierto que la revolución tecnológica ha generado un cambio muy, pero muy importante. El que no ha cambiado mucho y debe cambiar, porque así es la evolución social, es el hombre, los jueces. Bien. Nosotros tenemos la obligación entonces de adecuarnos a esos cambios y no por un rol nuestro, que sí lo tenemos y que es muy importante, pero sino por el destinatario del servicio de justicia. Por eso aquellos valores que nosotros intentamos proteger, siempre lo decimos, sí es desde el punto de vista funcional, también lo es desde el punto de vista particular, pero por sobre todas las cosas es a los efectos de brindar nuestro servicio al cual nos debemos. Seguro. Ha generado, bueno, la FLAM tiene por objetivo y los valores, ¿no? Relacionar los valores y la FLAM. Todos los jueces, obviamente que el objeto de la FLAM está en su estatuto, es la independencia judicial y reforzar el Estado de Derecho. Claro, la independencia judicial es una garantía para todos, para el soberano sobre todo, para los miembros, para los ciudadanos, los destinatarios del servicio de justicia. Pero esa independencia judicial, podríamos decir que está relacionada. ¿Y cómo se logra esa independencia judicial? No solamente en la relación con otros poderes, en la relación intrapoderes, en la relación entre poderes y entre los miembros. De algún modo, para describir para el Lego, ¿verdad? El rol de la FLAM tiene dos puntos fundamentales. Uno, si se quiere, el pilar que lo acaba de destacar tan prolijamente, que es la independencia, preservar la independencia judicial, que de hecho en países como México, ya lo han dejado otros colegas suyos ver en episodios anteriores, por ejemplo, en México ha sido tan atacada, en Honduras también. Entonces el rol de la FLAM desde ese lugar verdaderamente es vital en cuanto a que mancomunadamente sostienen, apoyan otros países el ataque que pueda estar recibiendo, por ejemplo, México, ¿no? Que cambió y tiene la elección popular en jueces federales. Y por otro lado, la otra pata muy interesante que plantea la FLAM es la formación constante, es esto, la capacitación, que entiendo lo tiene usted de algún modo a la cabeza. Poder explicarle a la audiencia que de pronto, claro, uno cree, me recibo de juez y ya no. No solo que hay formación constante, hay capacitación constante, sino que el impacto social que puede ejercer una organización de esta naturaleza al poder elaborar convenios con otras entidades, facultades, realmente traspasa las fronteras, ¿verdad? Bueno, claro, sí. La capacitación es una herramienta fundamental, no solamente para la independencia, sino para el ciudadano, pero además es una obligación que tienen los jueces. En el Estatuto Iberoamericano de Jueces está previsto justamente la capacitación inicial y también la capacitación permanente. Claro. Pero esa capacitación permanente que hoy nos exige tanto esta revolución de modernización tecnológica, uno lo asocia generalmente con la inteligencia artificial, pero ¿cómo nos impacta esto? Y eso sí nos genera una necesidad de capacitación, pero antes que todo hay otro valor fundamental que esto nos convoca y que viene a revolucionar, pero que es muy antiguo, que es el darse cuenta que uno no sabe. Esta necesidad de aprender es una herramienta fundamental como para poder nosotros adecuarnos, conocer, resolver el conflicto, incluso identificarlo. Sí, sí, sí. Porque hace mucho tiempo en la Grecia el juez lo único que se limitaba era una persona muy importante porque daba seguridad de cómo los ciudadanos juraban ante los dioses y nadie se le ocurría y el proceso consistía en la declaración exclusiva de los que tenían el problema. Sí. Porque nadie se les ocurría declarar contra los dioses. Así que el rol del juez es muy distinto a lo que fue sucediendo después, donde apareció el procurador en defensa de los intereses del señor feudal, donde en el siglo XIX el sistema panóptico del que habló Foucault y el Poder Judicial como uno más de los integrantes y distribuidores del sistema de justicia. Y hoy en día el Poder Judicial y el juez es un administrador del conflicto, antes que resolverlo es un director, un administrador del conflicto, para una vez identificados los problemas de la gente
incluso los más cercanos, que es ahí donde tenemos que llegar primero, y las necesidades, puedan ser tratados con herramientas a las cuales nosotros como seres humanos también hoy en día necesitamos. Entre ellos las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, porque la justicia tecnológica desde mucho tiempo hace que está, porque Seguro. recurrimos a información y demás. Seguro. Pero hoy en día tenemos unas nuevas necesidades, que son los impactos de la inteligencia artificial, eso no cabe la menor duda, pero además los impactos regulatorios, y de citar ejemplos, y podría referirme a muchos de hecho de esos, ¿no? Sí, de algo impacta. estuvimos hablando detrás en Off Doc, y de hecho, claro, también conversábamos que el rol de un juez de algún modo es readaptarse a esta nueva realidad como director de orquesta, suponiendo que esto hay que lograr una perfecta sinfonía, ¿no?, entre todos los operadores jurídicos. El Doc tiene un artículo que los invito a leerlo. Después, Doc, vamos a dejar los datos acá al pie del programa, que es muy interesante y que, bueno, replantea esta realidad. Ahora, también conversábamos cuando preparábamos tan respetuosamente esta nota, es nosotros en la administración en general, y en la justicia, que no es ajena, nos rige un principio que es la jerarquía, obviamente, en donde la verticalidad, si se quiere, y la obediencia juega un rol fundamental. Pero sucede que el mundo ha cambiado, la tecnología, obviamente, la cuarta revolución industrial así lo indica, y hoy al humano se nos exigen, por sobre todo, tener una característica, que es la flexibilidad. Entonces, es algo que tal vez, confrontémoslo, ¿no?, y probablemente nuestros televidentes, que muchos son abogados, puedan asistir a esto. A veces cuesta ser flexible, ¿no?, porque uno se acostumbró a operar de determinada forma. Digo, ¿cómo encaja el rol del juez en el equipo de trabajo para poder insertar esta nueva realidad? Bueno, es muy interesante, ¿no?, lo que planteás, porque lógicamente que cuesta, y como todo cambio cuesta. Hay que afrontarlo, y ya no con solamente declaraciones, ni siquiera inquietudes, ¿no? Porque, bueno, Ortega y Gasset, en carta a un joven argentino estudiante de filosofía, lo expone, y dice, usted al preguntar admite que no sabe, y eso es muy bueno, ¿no? La adopta de ignorar, la ciencia. Pero es importante que haya rigor interno como para trabajar con esos conflictos. Y justamente ese rigor interno, ¿no?, el que alguno como Einstein ha dicho, bueno, sin crisis todo viento es caricia, esa crisis es la motivadora, porque en el diario lo vemos. Hoy, por ejemplo, ante situaciones, bueno, lo que planteaba vos de la jerarquización es cierto, nosotros dependemos, hay dos formas de poder asimilar la tecnología. Y los procesos, en general, no solamente en la justicia. Primero con un orden normativo, viene la norma primero y hay que obligarlo a hacerlo, a los procedimientos. U otro, que es el que impone la realidad, van sucediendo los cambios y somos nosotros quienes, a veces desde lo independiente, desde lo interno, sin dejar de cumplir con esa jerarquización a la cual, ya sea por los tribunales de superintendencia o por la misma Corte Suprema, nosotros tenemos que adecuarnos. Seguro. Pero cada vez más hay decisiones que tenemos que tomar en el diario acerca de cómo ir haciendo las cosas para poder adaptar y llegar de una mejor forma a lo que nosotros tenemos que llegar. Por ejemplo, hoy es muy común decir, una audiencia se puede tomar virtual, que sirvió mucho en la pandemia, y que puede llegar a servir, ¿por qué no?, a administrar los tiempos. Y en otras ocasiones a una presencial, porque es indudable que si hay algo que todavía, y creo que nunca lo va a tener, pero eso lo dirá el futuro, es que los recursos tecnológicos, la inteligencia artificial, lo que no tienen es pensamiento crítico, valores morales propios y una autonomía creativa instantánea, sino que está circunstanciado además del tema de empatía y en general con las emociones. Pero hoy en una audiencia, en un procedimiento que me tocó actuar y dirigir, es una audiencia procedimental, está arreglada, pero con la ley anterior,
donde el juez dice tiene que estar presente, que es un tema de trasplante entre personas no emparentadas, donde uno tiene que comprobar un montón de cosas, desde el conocimiento, después apoyado por cuestiones, por peritos técnicos, pero en el momento el juez dice tiene que estar presente. Uno puede estar presente físicamente o puede estar presente virtualmente. Pero hay ciertas cuestiones que la presencia física, tanto por la parte o por uno mismo, es importante ver y analizar. Sin embargo, fue mixta. ¿Por qué? Porque el médico el médico jefe de un hospital muy importante, acá en la República Argentina... ¿Estaría de viaje o algo? No, estaba... Justamente tenía que entrar a intervenir a media hora de que habíamos fijado la audiencia. Entonces, él lo hizo virtual. ¿Pero por qué? Porque él iba a dar el aspecto técnico. Claro. Sin embargo, todo lo demás tenía que ser presencial porque la relación de altruismo que necesita ser comprobada en esos casos, o sea, que sea gratuito, totalmente altruista, el saber si las personas conocen o no, bueno, eso requiere una presencia física. Seguro. Es decir, que hay formas de poder implementar los dos sistemas y no caer en aquello que generalmente uno teme, como que la tecnología aleja al ser humano. Seguro. Claro, es verlo de algún modo como una herramienta, como bien... pensarla bien, ¿verdad? A la tecnología como una herramienta a función del humano, del operador jurídico, para que uno, en tal caso, pueda escalar en los andariveles intelectuales, ¿no? Y que las tareas rutinarias, por un lado, que antes tenían que hacer muchas personas manualmente, en horas hombre, hoy puedan ser reemplazadas por la tecnología, y en estos casos que distintos escenarios físicos no impidan llegar y cumplir con el servicio de justicia, ¿no? Como el cirujano que usted relata. Hasta ahora vamos bien, Doc. Viene muy interesante, lo estamos saboreando mucho acá en el estudio. Hacemos un pequeño cortecito, diré un cortecito y ya no se vayan de ahí. Gracias. Bloque tan especial en esta cápsula llamada Justicia con Alma, este espacio auspiciado por la FLAM, la Federación Latinoamericana de Magistrados, y tenemos el lujazo de, obviamente, tener presente a un representante de la FLAM, al secretario general Alejandro Nobili de la FLAM, y además, les recordaba en el primer bloque, él es juez civil y comercial federal de la Nación. ¿Cómo estamos, Doc? Muy bien, seguimos muy bien. Bueno, conversábamos en off también acerca de lo interesante de compartir la riqueza de su día a día, ¿no? Hablando de tecnología, siguiendo en este derrotero, de algún modo todo lo que hace a la autoría y algunas cuestiones tecnológicas son incumbencias del Fuero Civil y Comercial Federal. Le compartimos a la gente que ya es un fuero por demás amplio, muchos de los que nos siguen saben las incumbencias del fuero, y muchas contiendas vinculadas a cuestiones tecnológicas también se resuelven en el fuero. Nos gustaría que, si es posible, nos comparta algún leading case, algún comentario, algo en relación a lo tecnológico y a esta necesidad que tenemos, o a esta paradoja de que, al parecer, ¿qué pasa con la autoría? Porque subo algo a un sitio y todo el mundo accede a ello y es dueño de, o tienen la posibilidad de replicarlo, de hacer como algún copy-paste. ¿Cómo se protege, doctor? Y cómo también, segunda pregunta, capacitan usted desde su rol tan interesante en la FLAN y los convenios con tantas universidades que han celebrado, cómo capacitan a los magistrados y a los funcionarios para estar a la vanguardia con esta temática tan importante para el humano? Sí, cómo no. Bueno, justo estaba pensando en la introducción, ¿no? En este momento, parte de un grupo académico de la facultad, en la cátedra del doctor De Lorenzo, están tratando justamente este tema, ¿no? La influencia de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías en el derecho civil. Nosotros estamos hablando de eso. Hoy comenté sobre un caso que tuvimos. Y vos, Rita, sacás un tema muy interesante porque, bueno, por nuestro actuar, nosotros todo lo que sea interjurisdiccionalidad a través de Internet es un fuero que nosotros somos competentes, así que desde el punto de vista comercial, los derechos de los operadores, de los distintos operadores
desde los creadores mismos de los contenidos, los distribuidores y demás. Pero lógicamente la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías han traído nuevos conflictos y, como decía antes, el juez necesita conocerlo y para conocerlo necesita estudiar mucho y ver cuáles son las influencias y mantenerse actualizado y sobre todo aprender. Porque nosotros aprendemos no solo de la decisión de otros. Es más, muchas veces aprendemos qué es lo bueno y qué no tanto como para poder adaptarlas, corregirlas en la medida de nuestras competencias y esas jerarquías. Pero sí es cierto que, por ejemplo, hay un tema muy interesante que hoy justamente estaba leyendo la noticia es del 9 de septiembre, que fue difundida por varios medios porque la agencia correspondiente la distribuyó, que en Suecia, ante los problemas que se tienen con los derechos de los autores de obras, y uno puede decir que la mayor conocimiento y utilización en Internet es visuales y audiovisuales, ¿seguro? Entre ellas la música. Bueno, una sociedad protectora, como lo hay en Argentina también, de los derechos de autor, ha creado una licencia para que aquellas personas, lógicamente, que están detrás de las empresas que manejan inteligencia artificial, puedan nutrir a ese producto que trabaja con inteligencia artificial con la utilización de las obras musicales de los autores. Bien. Y ha creado esa licencia que es paga de manera tal de proteger no solamente los intereses y los derechos de los autores, también de la gente que lo recibe, porque la gente quiere recibir de todo aquello que sea legal. Si elige la ilegalidad es por otras cuestiones que no son materia de analizar ahora, pero sí quiere y prefiere, y si tiene que optar, lógicamente, por el camino legal. Y además protege también a la obra. A la obra en sí. Y ha sido mediante la creación de esta licencia, y se calcula que para el 2028 va a recaudar unos 17.000 millones de dólares, y si no actúa esta forma que ya está aprobada en Suecia, para eso después el marco normativo lo tiene que regular y los jueces analizar y estudiar este tipo de actividades, hoy no regladas, pero mañana que lo pueden ser. Y quizás sea una forma de arreglar unos problemas que aquí lo tenemos. Y el juez muchas veces, con esto de la prevención del daño, es más, tengo un caso en este momento para decidir sobre una sociedad de fonogramas, que la Corte, esto es conocido porque la Corte ha confirmado la competencia federal de aquellos que acceden a Internet y bajan una obra. Claro, de algún modo también aquí no solo el legislador viene a coayudar como un poder del Estado que debe hacerlo y prevenir la cantidad de cosas o la posible casuística que pueda darse y plasmarlo en una ley, sino que también acá sería un grupo de genios, de ingenieros, de empresarios, entiendo yo, resolviendo una problemática que en definitiva en el escritorio del juez ya llega prácticamente resuelta, por así decirlo, o ni siquiera llega al conflicto, ¿verdad? En este caso. Sí, o sirve para analizar cuáles son las consecuencias, seguir esos modelos, proponer, convocar a la gente especializada en estos temas como para proponer una solución. De hecho, el otro día viendo un caso muy interesante donde con el tema de la prevención del daño, el juez es como un ingeniero, el juez o el fiscal. En materia penal es el fiscal quien interviene ante un hecho que después puede ser delito, falta o contravención, y en ese caso, ¿cómo evitar a futuro que eso se produzca cuando en realidad ese hecho se produce como una manifestación o una euforia popular? Bien. Y que eso afecta al deporte y que eso trae una consecuencia y trae una sanción y que esa sanción en realidad y esa manifestación el día de mañana tiene que ser regulada, intervenida, prevenida por otros agentes que quizás estuvieron ausentes. Entonces esto pasó en un estadio de fútbol con
un festejo muy grande. Sí, que le iba hubo. a pedir el ejemplo, pero bueno, el doc siempre tiene la práctica en mano, que es lo lindo, es La lo audiencia interesante. sabe a qué me refiero con Sí. unas bengalas y un estadio. Sí, tremendo, tremendo, doc. Usted, en rigor de verdad, tiene el día a día, por un lado el aplicar justicia, tiene la academia, tiene un rol tan importante en la Asociación de Magistrados, por un lado, de aquí, de funcionarios de la Nación, representando también a una de las listas hace muchos años, y por otro lado en la FLAM, como decíamos, ¿no? en la Federación Latinoamericana de Magistrados. Dígame, con toda sinceridad, que sé que es lo que lo destaca, ¿hay resistencia por parte de los jueces a formarse, a aprender todo este tipo de cosas? Sin lugar a dudas, hablando de valores, el valor vedette del encuentro de hoy, entiendo yo que sería la humildad, porque usted destacó constantemente la necesidad que tienen los magistrados de seguir formándose, ¿no? De aprender. Y creo que en el aprender hay un dejarme que otro me ayude, tengo que ser humilde, no me queda otra. Ahora, ¿hay resistencias por parte de los magistrados y qué ha hecho la FLAN en torno a esto en cuanto a convenios con otras universidades? Bueno, la resistencia al cambio es un mecanismo psicológico del ser humano. Sí. Así que sí la hay, pero cuando el magistrado lo advierte, y sí lo advierte, es el primero que acude, ya sea ofreciendo, como la FLAM, ofreciendo cursos, capacitación. Nosotros intervenimos, todos los años tenemos una reunión presencial en un país donde nos juntamos porque es necesaria esa presencialidad. En la pandemia lo hicimos virtualmente y siempre le dedicamos un espacio a la capacitación. Perfecto. La última vez lo hicimos con representantes de la OEA, donde vinieron desde un concepto macro a explicarnos el tema de la inteligencia artificial, las regulaciones, las necesidades, los planteos, e incluso los hechos, cómo se van desenvolviendo. Así que hemos recibido dentro de ese espacio. También generamos cursos, tenemos convenios, porque es necesario hacerlo, no como FLAM, sino primero como seres humanos, porque esto nos sirve para todos, y sobre todas las cosas en nuestra función de juez. Así que sí lo tenemos, incluso hacemos, hoy está en marcha un concurso donde fomentamos esa actividad también a los integrantes de las asociaciones, no solamente a los que dirigimos la FLAM, sino a todos los integrantes, como para poder propender a la doctrina dada desde el juez, pero con unas ponencias que después pueden ser mecanismos disparadores, no solamente para llevar a los congresos, sino a otras fuentes del derecho como la doctrina y demás. Doc, fabuloso. Espero lo haya disfrutado tanto como nosotros aquí en el estudio. Lo convocamos antes, por favor, de que cierre el año, porque es muy enriquecedor. Gracias, Doc. Señoras, señores, este ha sido el final de nuestro espacio, de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado como todos nosotros aquí. Y nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.